A veces los voceros son difíciles, pero nos terminaron diciendo que sí. Ahí está, ya, lo hemos logrado. Tenemos fe, tenemos fe. Así que nos da mucho gusto. Lo que pasa es que también con este vocero siempre son noticias muy positivas. Hablamos en concreto de obras y de avances. Y eso es bien importante, ¿no es así? William Pleites, director ejecutivo. No, muy buenos días, Diana Verónica. Muy buenos días, Tony. La verdad que siempre es un gusto estar con ustedes. Y mis disculpas, la verdad que no había podido estar antes porque ustedes se imaginan con todas estas incertidumbres en las que hemos estado, principalmente con relación a que si vamos a tener posibilidad de tener una prórroga para utilizar los recursos de la donación de MSC o no, el tema del refuerzo presupuestario que era necesario para poder cubrir los recursos necesarios para finalizar las obras. Y bueno, básicamente pues eso nos ha llevado a tener una agenda de reuniones bastante intensa y sobre todo, como digo, con mucha incertidumbre. Yo, por eso es que mis disculpas primero, pero siempre a la orden. Es una broma, William. Sí, estamos molestando, William. Es una broma. Sabemos la situación de plazos que se estaban terminando, las aprobaciones en la Asamblea, lo que falta por aprobar, y es parte de nuestras preguntas esta mañana. Sí, empecemos por ahí, ¿verdad? O sea, Fomilenio 2 está pendiente todavía de una resolución en el Congreso de los Estados Unidos. William. Es que fíjese que la verdad que lo que ha ocurrido con la pandemia es algo inédito. Generalmente la norma siempre ha sido que cualquier donación que se otorga a través de la Corporación Reto del Milenio tiene que ser ejecutada en un plazo improrrogable de 5 años, ¿verdad? Claro. Y prácticamente, pues, o sea, nosotros siempre asumimos eso como una realidad. Claro, lo que nunca nos imaginamos es que se fuera a presentar una situación como esta en la que estuviéramos paralizados por casi que 4 meses, ¿verdad? Exacto. Entonces, por supuesto, eso es una situación que ha impactado no solo a El Salvador, sino que a todo el mundo, y como consecuencia de eso, todos los países beneficiarios de donaciones de esta naturaleza hicieron gestiones para ver si era posible obtener una prórroga. Lo que pasa es que la prórroga no depende solamente de la voluntad de las autoridades de la Corporación Reto del Milenio, sino que por la legislación de Estados Unidos tiene que recibir el aval del Congreso y del Senado de los Estados Unidos. Entonces el Congreso ya le dio el aval, pero el Senado aún no se lo ha dado. Okay. Un ingrediente particular para el caso de El Salvador, y es que nosotros éramos el único convenio que estaba próximo a finalizar. De manera tal pues que para nosotros ha sido como mucho más estresante que para otros países. Vaya, a estas alturas el Senado aún no ha dado la aprobación, y prácticamente para nosotros ya casi que es demasiado tarde, ¿verdad? O sea, si nosotros estamos preparándonos para un plan de cierre y para un escenario alternativo, debido pues a que en realidad nosotros, mientras no exista nada diferente, la idea pues es que tenemos que cerrar la oficina el día 7 de enero. Y eso significa pues que podemos acompañar la implementación de las obras hasta aproximadamente como el 7 de diciembre. Entonces, eso no significa que si no hay una resolución pronta, ¿verdad?, que no la vemos ahorita, entonces tenemos que prepararnos a ese escenario alternativo en el que los recursos que no se lograron ejecutar a la fecha del 9 de septiembre, que era la fecha de finalización del convenio, van a tener que ser, en este caso, puestos por el gobierno de El Salvador para completar las obras pendientes, aunque nosotros no hayamos tenido ninguna responsabilidad. Detengámonos ahí. A ver, las fechas que ha dicho son, si no hay aprobación en el Senado de la prórroga de Fomilenio 2, ustedes estarían cerrando oficinas el 7 de enero de 2021 y acompañando las obras hasta el 7 de diciembre. Para que haya un mes de trámites administrativos. Ajá, y estaría como ni modo, no hubo prórroga, clausuramos todo y el último que salga que apague la luz. Sí, o sea, no se pueden continuar las obras porque ya sabemos que para el 7 de diciembre las obras no
por la pandemia no habrán estado concluidas, William. Bueno, en realidad la mayoría van a haber estado concluidas, pero sí van a haber algunas obras que van a pasar esa fecha, ¿verdad? Nosotros estamos estimando que pueden ser aproximadamente unas 7 obras nada más, pero no es que necesariamente se tienen que paralizar. En realidad, nosotros, como usted muy bien lo señalaba, tenemos que hacer los trámites administrativos para el cierre de las oficinas, pero obviamente sí le podemos trasladar las obras al gobierno para que prácticamente pues gestione la finalización de la construcción, porque todas son obras básicamente de construcción. Entonces, la mayoría de esas 7 se terminarían en el mes de enero y probablemente habrían quizás, si mal no me recuerdo, creo que hay 2 o 3, así que podría ser que lleguen hasta marzo, ¿verdad? Pero estamos hablando no necesariamente de que se vayan a paralizar, sino que esa etapa final de la construcción tendría que ser asumida, en este caso, pues, por la institución de contraparte del gobierno responsable, llamémosle así, de la obra en particular. O sea, simple y sencillamente ustedes cerrarían y vaya, aquí está, hasta aquí llegamos nosotros, las obras se las entreguen al gobierno y el gobierno, con los recursos propios supuestamente ya previstos de la contrapartida, tendría que terminar estas obras. Ahora, quizá con un ingrediente, ¿verdad? Es necesario que nosotros garanticemos que esos recursos estén asignados, ¿verdad? Porque prácticamente lo que sí exige también la Corporación Reto del Milenio es que justamente para asegurar que esas obras no queden estancadas, ¿verdad?, que entonces previamente se hayan hecho las gestiones correspondientes para que esos recursos estén asignados, en este caso, pues, o sea, a las entidades que van a ser las responsables de la finalización de las obras. William, los 277 millones de dólares que es son los fondos de Fomilenio 2, que fueron un regalo, y eso también hay que especificarlo, una donación del pueblo y gobierno de los Estados Unidos, ya han sido utilizados o de no ser aprobado por el Senado la prórroga, quedarían parte de esos fondos sin haberse utilizado. Bueno, en efecto, ¿verdad? O sea, de los 277 millones, básicamente, pues, se habían utilizado aproximadamente 220 millones al 9 de septiembre, pero como lo que pasa es que el 9 de septiembre es la fecha, se dice, de finalización del convenio, lo que quiere decir es que con recursos de la donación no se puede pagar nada que no haya sido ejecutado hasta esa fecha. Exacto. Ahora, eso significa que todavía en octubre se pueden hacer pagos de obras no recibidas, pero que se realizaron entre agosto y septiembre. Hasta el 9 de septiembre, exacto. Exactamente. Entonces nosotros estimamos que a esa fecha vamos a tener aproximadamente, habríamos facturado ya 238 millones. Adicionalmente, o sea, como usted ya lo señalaba, hay gastos administrativos, tenemos que dejar, por ejemplo, también todas las obras aseguradas en términos de minimizar los riesgos ambientales, y hay una diversidad, llamémosle así, de pequeños gastos que la Corporación Reto del Milenio permite que se puedan realizar durante lo que se denomina el periodo de cierre, incluido pues el funcionamiento del personal administrativo que vamos a estar a cargo del cierre del programa. De manera tal, pues, que uniendo todo eso, nosotros básicamente estamos estimando, ¿verdad?, que a la fecha, llamémosle así, de cierre del convenio, estaríamos básicamente desembolsando alrededor de 250 millones, de manera tal, pues, que habría entre 24 y 27 millones que serían precisamente los que se perderían si no hay una prórroga. 27 millones. Entre 24 y 27. 27, por ahí así. A ver, por el otro lado, usted estuvo incluso en la Asamblea Legislativa, William, explicando a los diputados que era necesario aprobar fondos para la contraparte salvadoreña, porque eso pues garantizaba también la finalización de las obras. Esos fondos al final fueron aprobados a través de un préstamo.
O sea, la verdad que de lo que estaba establecido en el convenio, hacían falta 70 millones y por de pronto hay asignados 55, ¿verdad? De esos faltan todavía 15. Más precisamente pues los que derivarían, como decía, pues de estos recursos que ya no se podrían utilizar de parte de la donación. Ok, entonces, si el Senado no ratifica la extensión de Fomilenio 2, entonces estos proyectos se deberían de finalizar con estos 55 millones de dólares. No alcanza, no, definitivamente hay que poner, porque esos 55 ya eran parte bueno, la verdad no los 55, los 70 eran parte de la contrapartida que ya estaba presupuestada para la finalización de las obras. Es que lo que MSC sí nos permitió, ¿verdad? Fue alguna flexibilidad en términos, por ejemplo, de que desde que inició la pandemia, el grueso de los gastos los hemos estado haciendo fundamentalmente con fondos MSC, ¿verdad? Pero en realidad eso nos ha permitido, como digo, la verdad, nos va a permitir llegar a un nivel de utilización casi del 90%, quizás 95, sí. Entonces, pero el problema, como digo, pues es que la verdad que siempre es una lástima porque, pues sí, como nosotros en los informes que hemos presentado a MSC hemos demostrado que cuando estábamos en el nivel 18, 17 de implementación, El Salvador iba por encima en implementación de todos los países que ya habían finalizado el convenio cuando estaban en el trimestre 17. Pero como digo, fuimos parados prácticamente 4 meses, ¿verdad? Entonces, y no es solamente que le paran a uno 4 meses por una situación de todas maneras comprensible, sino que en un momento en donde prácticamente la implementación está a su máximo nivel. Claro. Entonces, vaya, por decir algo, si nosotros estimábamos que con 3 meses más vaya, para que tengan una idea, la gestión que han hecho todos los países es que hay una prórroga que ande entre 6 meses y 1 año. Nosotros decíamos, miren, dennos 3 meses más y en 3 meses nosotros vamos a poder completar las obras. Pero obviamente, y eso de parte de MSC existe toda la voluntad. El problema es que pasa por un proceso político que está al margen, como decía, de las autoridades de MSC. Claro. En este caso hay un proceso político y lamentablemente nos agarra también en medio de un evento electoral en Estados Unidos. Entonces, es un pequeño párrafo el que nos habilitaría. Sí, pero el problema pues es que no están las condiciones políticas apropiadas en Estados Unidos para que, porque forma parte de toda la estrategia de reactivación también relacionada con el COVID en los Estados Unidos, de manera tal pues que no nos pueden hacer una aprobación específica para nosotros. Sí, porque hay muchos aristas alrededor de... William, en todo caso, decía usted, 3 meses están pidiendo de prórroga. Con 3 meses. No, nosotros en realidad, bueno, esto se hace por supuesto a través del presidente de la República. El presidente hizo una solicitud en línea con todos los demás países que reciben donaciones de esta naturaleza, de 6 meses a 1 año. Okay. No, lo que yo decía pues es que según nuestros cálculos nosotros podríamos haber utilizado plenamente los recursos con básicamente 3 meses más. Pero como nos decían en MSC, miren, nosotros comprendemos, estamos completamente de acuerdo, de hecho estamos muy satisfechos con los avances que lleva la implementación del programa en El Salvador, pero obviamente esto es como que depende del Congreso y del Senado. Claro. Y es ahí donde tiene que obtenerse precisamente la decisión final. William, nos queda claro que depende del ambiente interno político en los Estados Unidos. Dices tú que la Corporación Reto del Milenio, la MSC, no tiene ningún problema con la prórroga. A ver, exacto, pero es un tema solo interno político de los Estados Unidos o está aislado o tiene que ver con el ambiente político también en El Salvador la decisión de prórroga. No, solamente con el escenario político interno de Estados Unidos, porque como decía, bueno, MSC lo que ha hecho es consolidar todas las solicitudes de prórroga, ¿verdad?, de todos los países donde hay convenio vigente,
Y eso es lo que está incorporado en la solicitud que se ha enviado al Congreso y al Senado. Como digo, ya en el Congreso se aprobó, pero en el Senado está pendiente. O sea que no es que si no se le da es solamente a El Salvador, o si se le va a dar es solamente a El Salvador. No, si se le da es a todos, y si no se les da es a ninguno. Lo único que sí es particular de El Salvador es que, vaya, creo que el siguiente convenio que sigue en términos de más próximo a finalizar, me parece que es el de Marruecos. Pero el de Marruecos tiene todavía un año todavía de vigencia, de manera tal pues que si quieren la prórroga en diciembre o en enero, a ellos no les afecta. Sin embargo, para nosotros ya es demasiado tarde. Ese es el problema. Ese es el problema, sí, porque nosotros estábamos por finalizar las obras Fomilenio 2, ese es el punto. Perdón, William, y si llega a aprobar el Congreso, el Senado, porque lo del Congreso ya está. Si llega a aprobar el Senado, exacto, ¿a partir de qué fecha comienza a correr la prórroga? Bueno, básicamente del 9 de septiembre. O sea, lo que se haría pues es la posibilidad de que varios de los gastos que ahora se han estado haciendo ya solamente con fondos nacionales puedan ser combinados con fondos MSC de acuerdo a la programación original que teníamos, ¿verdad? O sea, nosotros para cada proyecto, por decir algo, cada proyecto tiene como su propia estructura de financiamiento. Claro. Algunos, por decir algo, son 80% fondos MSC, 20% fondos GOES, otros pueden ser 90-10, dependiendo la obra. Entonces, como digo, MSC nos permitió hacer alguna modificación desde cuando se desató la pandemia, primero porque no sabíamos cuánto iba a durar, ¿verdad? La paralización de las obras. Entonces, claro, el desempeño que hemos tenido ha sido un desempeño, bueno, muy bueno, solo para decirles, la facturación que se hizo, ¿verdad? Básicamente la última que se hizo con fondos MSC, que básicamente correspondió a lo que se hizo, a lo que se ejecutó entre agosto y el 9 de septiembre, fue de aproximadamente un poquito menos de $20 millones, lo cual nos indica pues que si los que nos va a quedar pendientes son como $27 millones, sobradamente hubieran podido ser ejecutados en esos 3 meses, ¿verdad? Sobradamente, porque estamos en el pleno periodo de implementación donde hay una enorme cantidad de obras en marcha. A ver, si se podrían perder, por decirlo así, de 24 a 27 millones de dólares de MSC, el gobierno tendría que sacarse de la bolsa esos 27 millones más ¿cuánto? Más los 15 que estaban pendientes. Los 15 que estaban pendientes. Porque solo aprobaron 55 de los 70 que se necesitaban, ¿verdad? 70, que era parte de la contraparte de El Salvador. ¿Y qué te dice a ti tu intuición? ¿Cuál es qué te late, William, que vaya a suceder? La verdad es que, voy a decir, ¿verdad? Que yo al principio estaba un poquito más optimista, sobre todo cuando supe pues que ya la solicitud había sido aprobada por el Congreso, ¿verdad? Pero tomando en cuenta los tiempos políticos que está viviendo Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos, como decíamos, una elección en menos de 3 semanas y después tenemos prácticamente, bueno, todo lo que sería la fase postelectoral, que si hay transición, si no hay transición. Entonces, no creo yo que las prioridades estén colocadas en esto, y por eso es de que nosotros comenzamos a trabajar ya bastante en el escenario de cerrar las oficinas el 7 de enero. O sea, no podemos hacer de otra manera. De lo contrario, creo yo que podríamos quedarnos administrativamente atascados, ¿verdad? Con la enorme cantidad de trabajo que supone un cierre de operaciones. Así es que nosotros, más allá de la intuición, Tony, lo que estamos haciendo fundamentalmente es prepararnos para este escenario, que, como digo, es el escenario imprevisto, como digo. A mí no me cabe la menor duda de que a la larga va a haber una prórroga. O sea, el problema es que yo estoy trabajando con el escenario de que la prórroga puede llegar demasiado tarde para nosotros. Me da mucha lástima escuchar esto, William,
De verdad, porque... No, y yo soy el primero que definitivamente lo resiento, ¿verdad? Porque como digo, imagínense que se dé la prórroga, no sé, ¿verdad? El 15 de enero. Ujú. Ya, para nosotros ya no hay nada que se pueda hacer, ¿verdad? O sea, las oficinas estarían cerradas, ¿verdad? No, prácticamente. Entonces, ese sería, yo quizás lo único que creo yo que sí resultaría de esto, pues es una situación de un buen posicionamiento para hacer nuevas gestiones, ¿verdad? Y otro tipo de donaciones, porque como digo, yo sí creo que hay un reconocimiento de parte sobre todo de MSC, pero me imagino también del mismo gobierno de los Estados Unidos, de que íbamos en la dirección apropiada para poder finalizar exitosamente el uso de todas las de toda la donación. Quiero decir que eso no significa que el convenio no vaya a finalizar exitosamente. Nosotros seguimos trabajando bajo el escenario de que el convenio finalice exitosamente. Por eso es que estamos haciendo todas las gestiones con el gobierno, con la Asamblea Legislativa, a fin de que si este escenario que no queremos, pero que cada día se vuelve más probable, se presenta, que en realidad tengamos oportunamente los recursos para terminar las obras. Eso es un tema de recursos. William, estamos en una situación extraordinaria, ¿verdad? Que se agrega el tema político en los Estados Unidos. ¿Qué pasaría entonces si el Senado de los Estados Unidos aprueba la prórroga? La oficina ya fue cerrada el 7 de enero, como tú lo apuntas, porque hay que cumplir con esas fechas que son parte del convenio. Entonces, ¿qué pasaría? La contraparte porque en la MSC trabaja gente, hay un representante de la MSC, de la Corporación Reto del Milenio, y está la contraparte salvadoreña. ¿Qué pasaría entonces? Si llegan a aprobar la prórroga, se quedaría trabajando la parte salvadoreña con los fondos que apruebe el gobierno de El Salvador como parte de su compromiso de contraparte. Sí, no, ya en ese escenario es demasiado tarde, ¿verdad? O sea, realmente, por eso digo, nosotros estamos empezando a trabajar en este escenario de poder trasladar las obras que no se hayan finalizado, llamémosle así en este caso sobre todo, porque la fecha para nosotros en realidad es el 7 de diciembre, decía, de ahí del 7 de diciembre en adelante nosotros tenemos que concentrarnos en el cierre de las oficinas. La parte administrativa. Tenemos que pensar ya en el traslado de la implementación para las entidades, ¿verdad? Que fundamentalmente serían el Ministerio de Obras Públicas, un poquito el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. Ahí estarían concentradas básicamente las obras pendientes. Quizá en algún caso, tal vez podría ser Kenanda también, ¿verdad? Tenemos ahí. Pero eso sería, o sea, nosotros en realidad, ¿cómo se llama? Si llega antes de... Es más, pues yo desconozco así la cuestión estrictamente legal interna de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en realidad me parece pues que si ya al 7 de diciembre la decisión no está tomada, ya para nosotros es demasiado tarde. Es demasiado tarde, ok. Si se garantiza la finalización de los proyectos con la contraparte salvadoreña, estaría a cargo, dices, de las empresas, de las instituciones de gobierno que tienen que ver con el tipo de obra, obviamente. Por ejemplo, el periférico Claudia Lach, ¿verdad? Entre otros, sí. Entre otros, que conecta la zona occidental del país. La supervisión de que estas obras se hagan de acuerdo a los parámetros de la Corporación Reto del Milenio, ¿de quién va a depender? Bueno, lo que pasa es que, por eso digo, en realidad hay toda una normativa que MSC exige que se siga cumpliendo, ¿verdad? Exacto. O sea, básicamente la idea, las obras terminarían siendo implementadas aún si la supervisión o la administración, porque aquí el tema central es la administración de los contratos. En este caso de construcción y de supervisión de las obras, sería siempre bajo la normativa de las normas IFC, que se llama, que son las que se utilizan para la implementación de proyectos de esta naturaleza, serían las mismas que exige la Corporación Reto del Milenio. Pero ¿y de quién depende que se cumplan? De las instituciones de gobierno encargadas de ejecutar las obras. Y hay un tema, muy buena pregunta. En realidad no es que MSC se separe por completo. Por ejemplo, una vez se cierran las oficinas de MSC y de Fomilenio acá, ¿verdad? Sino que hay todo un compromiso para lo que se le llama monitoreo y evaluación. O sea, en realidad es necesario, parte de ese trabajo administrativo que hay que hacer,
está relacionado precisamente con la organización de todos los archivos, ¿verdad? Donde estarían todas las operaciones realizadas durante la vigencia del convenio, el traslado a las oficinas correspondientes, que en este caso pues serían como las que, en primer lugar, la oficina central donde estarían acumuladas pues toda esta información, ¿verdad? Pero como digo, incluso NSC tiene el compromiso y tiene recursos asignados para estar haciendo lo que se le llama evaluaciones de impacto, ¿verdad?, de las obras realizadas. Okay. De manera tal, pues, que parte del convenio es que ellos pueden exigir, ¿verdad?, qué es lo que ha pasado, no solamente en este caso con la finalización de las obras, sino que adicionalmente también con, ¿cómo se llama?, con lo que ha pasado con las operaciones de mantenimiento y sostenibilidad. O sea que, es más, pues, o sea, no es ajeno que contrapartes técnicas de MSC pudieran estar viniendo en la etapa final, por ejemplo, de finalización, en la etapa final de las obras. O sea, que no es que necesariamente van a tener una oficina, pero sí sus equipos técnicos, de acuerdo a lo establecido en el convenio, pueden venir precisamente pues para venir a, de alguna manera, supervisar lo que está pasando con el cierre, con la finalización de estas obras. Es decir, que podríamos asegurar que estén como estén, las obras de Fomilenio 2 pasarían a convertirse en una obra pública más, pero con la supervisión siempre de la MSC. Tal vez llamémosle, ¿verdad?, que lo que no cabe la menor duda es que MSC va a estar pendiente hasta que, no, incluso, no solamente hasta que la obra finalice, sino que aún después de que la obra finalice, ¿verdad? Por eso es de que parte de los, quizá un dato, ¿por qué fue tan importante la reforma del Fovial, por ejemplo, ¿verdad? MSC dice, mire, a mí me interesa financiar infraestructura, como por ejemplo la longitudinal del norte, o ahora está tres obras de infraestructura vial, como son la ampliación de la carretera hacia Zacatecoluca, el bypass entre las carreteras de Sonsonate y Santa Ana, y un tramo carretero allá entre Aguasalada y El Amatillo, en la Unión, ¿verdad? Pero dicen, pero nosotros tenemos que tener seguridad que esas obras van a tener un mantenimiento oportuno. Para eso es importante fortalecer financieramente el Fovial, y ahí es donde vino pues este refuerzo presupuestario permanente, que de alguna manera, como consecuencia de la donación, ahora va a estar a disposición del Fovial. Ok, a través de eso se garantizaría entonces el mantenimiento de las obras. O sea, finaliza Fomilenio 2, entonces, William, pero no se queda huérfano de la contraparte de Estados Unidos, porque Corporación Reto del Milenio le da continuidad a que se finalicen las obras y al impacto de dichas obras. Exactamente. A ver, ¿podríamos, William, por favor, hacer un repaso obra por obra? Son 7, ¿verdad? 7 decías que son las que están pendientes de finalizar. Las obras que son tangibles, porque luego hay algo que es súper valioso también, que es lo intangible, que tiene que ver con la calidad en la mejora educativa. Y de eso casi muy poco se habla. O del organismo de mejora regulatoria, por ejemplo, que es otra parte de la Corporación Reto del Milenio. Pero podríamos, hasta esta fecha, ¿en qué punto están las obras? ¿Podríamos hacer un repaso, por favor? Sí, la verdad, pues como decíamos, nosotros identificamos que eran 89 intervenciones, y como decía, las que van a pasar, las que prácticamente no se finalizarían, en este caso, si ya no hay una prórroga, serían, creo que, lo voy a identificar aquí, creo que son 7. Pero en realidad, nosotros teníamos de 46 centros educativos, por ejemplo, que íbamos a construir, 45 se iban a estar finalizados. Uno habría nada más, ¿verdad?, sin finalizar, ¿verdad? Vamos a tener prácticamente, y hay que decir, ustedes lo mencionaban, en capital humano, lo de la infraestructura es importante, pero no es lo único ni necesariamente lo más importante. En capital humano nosotros hemos hecho, sobre todo para mejorar la calidad de la educación, prácticamente son como 8 tipos de intervenciones. Hemos hecho inversiones en mejorar la currícula escolar,
en fortalecer la formación docente, en fortalecer también las capacidades técnicas de evaluación de aprendizajes. Hemos hecho una inversión fuerte en la mejora de los sistemas de información del ministerio. Hemos apoyado y fortalecido la gobernanza y la gestión escolar. Hemos también apoyado el diseño y la implementación de una política de igualdad y equidad de género. Por otro lado, hemos hecho una inversión fuerte también en inversiones para materiales de aprendizaje, sobre todo pues apoyando lo que se le llama la jornada extendida. Para que tengan ustedes una idea, la duración promedio de la jornada semanal en los centros educativos donde estamos interviniendo era de aproximadamente 23 horas. Y solo con la intervención de Fonmilenio ya se han incrementado en alrededor de 14 horas, ¿verdad? Por ejemplo, el tamaño de la jornada educativa. Entonces, una de las inversiones más fuertes que nosotros hemos hecho ha estado relacionada con el fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés y de tecnologías de ¿cómo se llama? De información y de comunicaciones. Yo les digo, miren, es impresionante saber sobre todo la sed de aprendizaje de inglés en esos dos campos que existen en el país. No solamente del estudiantado, sino que también del personal docente. O sea, porque parte de la intervención era justamente pues que los docentes, porque lo que tenemos es una realidad, profesores de inglés, profesores que enseñan inglés pero que no saben inglés. Entonces, en este caso han sido sometidos pues a un proceso de formación y de certificación, ¿verdad? Porque la idea ya no es simple y sencillamente que se vaya a enseñar, sino que se dé certificación de cuáles son los niveles de aprendizaje que se han adquirido. Pero adicionalmente, no solamente se ha hecho en inglés y en tecnologías de información y comunicaciones, sino que también en los contenidos disciplinares, por ejemplo, de matemática, de ciencia, ¿verdad? Y quiero decirles que para mí uno de los logros más importantes en calidad de la educación es lo que se llama la promoción de la lectoescritura. Mucho de lo que se está haciendo está orientado principalmente pues a promover sobre todo un nuevo enfoque, ¿verdad? De la educación que está más orientado a aprender, o sea que se asume que quizá el mayor potencial para poderle sacar provecho al sistema educativo es que el estudiantado desde temprano aprenda a aprender. Por eso es que es tan importante la lectoescritura. O sea, si los niños comienzan a aprender, por ejemplo, a usar tecnologías de información y comunicaciones, comienzan a, por ejemplo, a hablar un poco mejor inglés, comienzan a leer cotidianamente libros, ¿verdad? Entonces, incluso el aprendizaje de la matemática se les vuelve mucho más fácil, ¿verdad? Y yo quiero decirles que eso es, yo lo que pude observar en esto es que en realidad ahí hay una suerte casi que diría yo, una suerte como de base para una reforma educativa de alcance mayor. Nosotros creemos pues que dentro de los sistemas que se han desarrollado, dentro del sistema de aprendizaje que se ha desarrollado en términos de las mejoras curriculares, la formación docente, como decía, el fortalecimiento de los contenidos disciplinares, hay un verdadero embrión para una reforma educativa. El gran desafío estaría en escalarlo a nivel nacional, ¿verdad? Quiero decirles que otra de las intervenciones importantes que hemos hecho es que iniciamos un proceso, por ejemplo, de invertir en la universalización, bueno, en este caso, en primer lugar, en llevar Internet a aproximadamente 200 centros escolares. Y prácticamente lo que se ha avanzado en ese proyecto está siendo retomado por la Secretaría de Innovación para otro proyecto de alcance mayor que sería orientado a universalizar, ¿verdad?, la Internet en todos los centros escolares del país. O sea, llevar Internet de buena calidad a todos los centros escolares del país, y eso, como digo, no es que vaya a ser financiado por Fonmilenio, pero sí el proyecto inicial que ha permitido llevar o que va a permitir llevar a los primeros 200 centros escolares
sí son con recursos de Fomilenio. Lo que tú dices, William, es que estos 200 centros escolares que tienen o van a tener ya el Internet gracias a Fomilenio 2, esto se replique en los más de 5,000 centros educativos que tiene el país. Sí, porque aquí la clave es más que ser, porque lo que hay ya es un modelo que se estaría aprobado. Entonces, si prácticamente el gobierno lo que está haciendo, entiendo yo, es que ha hecho gestiones, no sé si es con el Banco Mundial o con el PESI, ¿verdad? Pero justamente pues para poder replicar a nivel nacional esta experiencia y llevar el Internet a nivel nacional, no solamente a los centros escolares, sino que entiendo que también la idea es llevarlo a los centros de salud y entiendo que también a la policía. Okay. O sea, quedarían sentadas las bases. Ya lo demás es... Es que vaya, algo que nosotros observamos fue lo siguiente, ¿verdad? Es que miren, cuando uno va a examinar lo que pasa en estos centros escolares que son rurales o periurbanos, uno lo que encuentra es una abundancia de escaseces, ¿verdad? Uh-huh. Es un entorno realmente muy poco apropiado para el aprendizaje. Nosotros al principio, quizás lo que a uno más le llama la atención es tal vez la calidad de la infraestructura escolar. Lo primero que ves. Uh-huh. Es lo primero que ves, pero además de la deficiente infraestructura escolar, uno puede observar también, de nuevo, pues, o sea, que inclusive a veces el personal docente designado no tiene las competencias para poder en realidad, llamémosle así, al final de cuentas, es desplegar todo ese potencial de conocimientos que hay en la población estudiantil, ¿verdad? Por otro lado, uno observa también, como digo, que en este caso el acceso a tecnologías de información y comunicaciones o el aprovechamiento es mínimo y el obstáculo principal es que la calidad del Internet es malísima. Uh-huh. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo en esto es aprovechar esta transición que se está dando hacia la televisión digital de manera tal pues de aplicar lo que se llama el TV Wise Spaces, que se llama que es el aprovechamiento de estas frecuencias, ¿verdad? Que son las que ahora se utilizan para la televisión, para que después se sirvan precisamente pues para, que eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo, precisamente para poder en este caso utilizarlo para otros fines, entre otras cosas, llevar Internet de buena calidad a los centros educativos. Entonces, otro tema que nosotros observábamos, que no he mencionado en calidad de la educación, es la pertinencia de la educación que se imparte. O sea, a nosotros nos dicen toda la vida que educación es la solución y, bueno, por siglos se ha dicho acá, pues, que no hay mejor inversión que la que se realiza en educación. Pero en realidad las inversiones que se hacen en educación siempre han sido deficitarias en El Salvador, y no solo deficitarias, sino que a veces poco pertinentes, ¿verdad? Entonces lo que observamos nosotros, sobre todo en algunos centros educativos rurales o periurbanos, es que se les está ofreciendo un tipo de educación que no es lo que la gente quiere o lo que la gente necesita para aprovechar el potencial productivo de los lugares, de los diferentes lugares. Nosotros, por ejemplo, una de las innovaciones más importantes que hicimos fue la introducción de tres bachilleratos técnicos, que son el bachillerato en agronegocios, el bachillerato en industria e innovación y el bachillerato en servicios empresariales. Entonces, casi que nos fuimos a la clasificación básica de la economía de agricultura, industria y servicios. Pero en realidad lo que andábamos nosotros buscando es también un fortalecimiento también de lo que se le llama las habilidades blandas, que son como esas competencias que todo empresario o toda empresa o cualquier negocio requiere, como la puntualidad, la disciplina, el saber, por ejemplo, tomar decisiones, relacionarse con los demás, etcétera. Pero adicionalmente una formación básica que después le permita, como decía, desarrollarse por su propia cuenta, que es lo que básicamente va a ser el escenario más probable para muchas de las personas cuando egresan del sistema educativo. William, nosotros decimos, si las personas salen con esas habilidades, salen con un nivel de computación, con un nivel de inglés, con un nivel de conocimiento de sus respectivas competencias, van a poder ya sea iniciar con sus propios emprendimientos o emplearse de una manera más fácil. Y estos tres bachilleratos nuevos fueron creados por Fomilenio 2, agronegocios, industria e innovación y servicios empresariales.
Exactamente, exactamente. Como digo, la verdad que nosotros estamos bastante satisfechos, creemos que se ha dejado ahí una currícula para la educación técnica que está siendo bastante apreciada en los centros escolares. Quiero decirles que hay incluso centros escolares donde en los bachilleratos académicos también se incorporan módulos especializados. Por ejemplo, nos dicen en, no sé, San Julián, por ejemplo, que es una zona donde se producen lácteos. Bueno, mire, a nosotros nos interesa que el bachillerato académico lleve también un módulo de procesamiento de lácteos, ¿verdad? U otro que dice, mire, nosotros queremos, por ejemplo, un módulo de servicios de hotelería. Entonces, en un centro, por ejemplo, de la costa, ¿verdad? Un centro donde hay potencialidades turísticas. Y eso es un poco lo que realmente la gente aprecia, ¿verdad? Que lo que está aprendiendo realmente está muy relacionado con lo que está pasando fuera de la escuela. Con su modo de vida. O sea, Exactamente. Estos son bachilleratos con que les enseñan de acuerdo a la vocación productiva del lugar en donde están estudiando. Exactamente, esa es la idea. La idea es acercar, en este caso, la currícula educativa al entorno socioeconómico de los lugares, ¿verdad? Porque uno lo que observa es que, miren, aquí es uno parte de la filosofía, ¿verdad? De que uno dice que no es que haya países desarrollados y países subdesarrollados o territorios desarrollados y territorios subdesarrollados. No, lo que hay, cuando uno observa ya con lupa, es que concentraciones de población provistos de competencias para realmente poderle ofrecer oportunidades a todo el mundo y concentraciones de población donde se ha invertido tan poco en el desarrollo de las competencias y de las capacidades de las personas que hacen que lo que abunde sea la pobreza. Pero en realidad los países son más ricos o más pobres en función de cuánto realmente se ha invertido en el despliegue de los talentos y de las capacidades de las personas. Y cuánto también esos talentos y capacidades se adaptan a las características socioeconómicas de los territorios. Ok. William, volviendo al tema de nos parece el tema de educación para Tony, para mí, y yo sé que para los radioescuchas también, el tema de educación es así como básico, ¿verdad? O sea, la educación ha estado, no ha sido la mejor en los últimos años en nuestro país y se tiene que adaptar a las realidades. Pero y Ana Verena, y quizá en esto, perdón, porque sí quisiera hacer, la verdad que esto es lo que estamos haciendo con la educación formal, pero nosotros también tenemos otra intervención importante en lo que se llama la formación profesional. Nosotros observamos que en materia de formación profesional había dos experiencias particularmente exitosas en el país. Y una estaba relacionada con la formación de técnicos en aeromantenimiento y otra experiencia que vimos nosotros impulsada por el INSAFOR también así en el sector de plástico, donde la idea es que se agarra jóvenes, ¿verdad? A veces unos con bachilleratos, otros inclusive con nivel de estudios inferiores, y básicamente se comienza a invertir en ellos en cursos, ¿verdad? Que pueden andar entre 10, 16, 18 meses, ¿verdad? Y la idea pues es que las personas que participan en esos cursos después son empleadas por las industrias correspondientes. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso del sector aeronáutico, hemos hecho una inversión que básicamente nos va a permitir certificar a cerca de 1,000 personas, ¿verdad? En 3 carreras diferentes del sector aeronáutico, con el compromiso de que Aeroman los va a absorber, ¿verdad? Es más, ya los absorbió en realidad como parte de su personal. Pero esa misma experiencia lo hemos hecho también con otros 8 sectores, ¿verdad? 8 sectores adicionales, ¿cómo se llama? En los que hemos diseñado a estas alturas 36 carreras técnicas y más o menos con una filosofía similar, que adquieran una formación en la que en su contenido no la hacen simplemente académicos, no la hace el INSAFOR, no la hace solamente el Ministerio de Educación, sino que participan directamente los empresarios y los trabajadores y técnicos de los diferentes sectores económicos. Esto lo estamos haciendo, por ejemplo, con el sector avícola, con el sector azúcar, con el sector construcción. Lo estamos haciendo también con tecnologías de información y comunicaciones. Lo estamos haciendo con turismo.
con micros y pequeñas empresas lideradas por mujeres, y con el mismo sector plástico también tenemos otro. Entonces, la idea pues es que pasemos a un tipo de educación y de formación que sea más pertinente para las necesidades del mercado laboral. William, así como nos dijo de que en las obras de infraestructura, por ejemplo, no solamente, independientemente que cierren las oficinas, pues habrá un seguimiento hasta el final e incluso después de MSC de las obras, se podría garantizar que estos esfuerzos que no son tangibles, sino que tienen que ver con la educación, también vayan a tener una continuidad en el futuro, porque de Fomilenio 1 hubo muchos proyectos bien intencionados que al final ya no tuvieron un seguimiento con los años. Incluso la misma carretera longitudinal del norte tuvo ahí le han tenido que hacer algunos arreglos y todo lo demás. Mi pregunta va orientada más en asegurarse que esto que ha comenzado tenga un seguimiento en el futuro. Y que se replique. Ajá. Ajá. Mire, bueno, excelente pregunta. La verdad es que MSC, por eso es que encomienda las famosas evaluaciones de impacto y saca lecciones aprendidas de todo lo que ocurre en los diferentes convenios que firman. Y justamente una de las principales conclusiones que han salido de diversas evaluaciones realizadas en distintos convenios es la relevancia que le tienen que poner a estos dos temas que ustedes han mencionado, que es la sostenibilidad y la escalabilidad de las intervenciones, ¿verdad? Entonces, en este caso específico, por ejemplo, estamos hablando de formación profesional. No solamente es que se hayan, en este caso, por ejemplo, apoyado la formación de esta cantidad importante de personas certificadas como técnicos, sino que, o que se hayan, en este caso, elaborado planes de estudio para 36 carreras, sino que adicionalmente se ha creado una nueva institucionalidad. Antes lo que teníamos nosotros era que el Ministerio de Educación era el ente rector para la educación técnica y el INSAFOR para la formación profesional. Ahora se han creado de mutuo acuerdo, ¿verdad? 2 instancias, ¿verdad? Que no son burocráticas, sino que son de coordinación, o 3 instancias nuevas. Por un lado, en cada uno de los diferentes sectores se han creado comités sectoriales. Quiero decirles que Fomilenio 2 inclusive ha dado dinero, ¿verdad?, para la adquisición de equipos que vayan a ser utilizados para las carreras que se van a impartir en los diferentes en la mayoría de los comités sectoriales. Entonces, esos comités sectoriales, integrados básicamente por empresarios y técnicos del sector, o sea, son como una nueva instancia que es la que se va a responsabilizar de promover el desarrollo de carreras técnicas en sus respectivos sectores. Por otro lado, hay una junta de comités sectoriales, o sea, entre los 8 comités sectoriales, ellos tienen delegados, que son los que se reúnen también periódicamente en lo que se le llama el Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y la Formación Profesional, donde participa la ministra de Educación, el presidente de INSAFOR y 2 delegados de la Junta de Comités Sectoriales. O sea que, en otras palabras, esas son las instancias que van a quedar de responsables de asegurarse que definitivamente se le dé sostenibilidad y escalamiento a las intervenciones. William, perdón, ¿y de quién depende que estas instancias continúen, por un lado, vigentes, y segundo, que continúen trabajando en el tiempo? Bueno, fundamentalmente de ellas mismas, ¿verdad? O sea, y es una cosa bien interesante porque hasta ahora lo que teníamos nosotros es un sistema donde básicamente la institucionalidad está definida solamente por la oferta. O sea, la oferta de educación técnica y de formación profesional la definían el Ministerio de Educación y el INSAFOR. Ahora lo que tenemos es un sector privado, y cuando digo privado no son solo empresarios organizados, que dicen, mire, es que a mí también me interesa saber qué contenido curricular le van a dar a este bachillerato que está queriendo impulsar el Ministerio de Educación. Me interesa, por ejemplo, también solicitar que este municipio donde típicamente se ha estado
formando a jóvenes en bachillerato en agronegocios. Ahora queremos nosotros pasar, porque ya más o menos hemos logrado un nivel tal que se comience a implementar el bachillerato en industria e innovación. O en Nahuizalco, que nos dijeron, miren, nos interesa industria e innovación, pero particularmente nos interesa que haya módulos para el procesamiento de la madera, ¿verdad? Entonces, los comités sectoriales son los que de alguna manera tienen interés. Además, ellos organizados tienen la posibilidad también de armar sus propios proyectos para poder solicitar cooperación o para poder presentar solicitudes en los recursos que son intermediados por INSAFOR para la formación profesional. O sea que ya el sector plástico es probablemente uno de los que organizadamente más demanda recursos en términos relativos, por ejemplo, de INSAFOR. Uh-huh. En este caso, cuando los otros sectores tengan carreras ya diseñadas, también tienen una herramienta para poder, en este caso, ser apoyados por INSAFOR dentro de una comunidad de intereses, porque a INSAFOR le interesa que se desarrollen este tipo de carreras técnicas y también a los empresarios. Claro. Okay. Nosotros lo que hemos hecho es juntar la oferta y la demanda. Eso es lo que hemos hecho. Sí, que de alguna manera ya lo estaba haciendo, me recuerdo, la empresa privada a través de esto. Escuela Centro, creo que se llama Empresa Centro. Empresa Exactamente, Centro. Verónica. Nosotros lo que hemos hecho es, y lo decíamos en los diálogos con INSAFOR, miren, nosotros lo que queremos es que Fomilenio contribuya a escalar este modelo exitoso que ustedes tienen. ¿Qué pasa? Y por el tiempo, que nos quedan por ahí 6-7 minutos, William, con la carretera del litoral, la de... ¿De dónde a dónde? Aeropuerto Zacatecoluca, ampliación. Los planes de el tema de, había proyectos de agua también en la zona de Surf City. Exactamente. Las plantas de tratamiento. El derivador Claudia Lars. El derivador. Exactamente. ¿Cómo está decíamos, eso? ¿Cuáles son como algunas? Nosotros en el caso de la carretera sí sentimos que esa va a terminar en diciembre. Probablemente no termine el 7, pero van a ser días después que prácticamente la obra va a estar completamente terminada. Okay. De ahí tenemos en efecto 2 plantas de tratamiento, 3 en realidad, ¿verdad? Una la tenemos en el municipio de Nejapa, otra en el Zonte, ¿verdad? Y tenemos una más pequeña también en la cooperativa, en la cooperativa San Carlos en el Paisnal, ¿verdad? Esas es posible pues que algunas de ellas en efecto sí van a pasar ahí por enero, febrero, ¿verdad? Y tenemos también un sistema de agua potable para la comunidad, ahí para la parte del Zonte también, ¿verdad? Y el Palmarcito. Esas sí son de las últimas intervenciones que arrancaron. Van a tener esa del sistema de agua potable, creemos que va a terminar ahí por febrero o marzo, ¿verdad? Y tenemos también las 2 intervenciones en los recintos fronterizos, ¿verdad? De Anyatú y de Lamatillo. Esas serían como las intervenciones que creemos nosotros, pues, que van a pasar al próximo año. Okay. O sea que esas ya se terminarían con fondos de la contrapartida, más los 15 millones del Salvador. Más los 55, que ya están aprobados. Más los 55 que ya están aprobados. Ahorita estamos trabajando con los 55, ¿verdad? Ajá. O sea, nosotros ahorita estamos trabajando con esos 55, decíamos, nos hacen falta esos, ¿cómo se llama? 15 millones adicionales de lo que estaba establecido originalmente en el convenio, y decíamos... básicamente, pues nosotros hoy sí tenemos ya que hacer las gestiones para poder también obtener los recursos complementarios ya en este escenario que la prórroga pueda llegar demasiado tarde. Ok, ¿cómo se asegura, William, que, las obras que se han hecho a través de Fomilenio 2, reiterando la pregunta de Tony, y aquí también varios amigos radioescuchas preguntan, ¿cómo se asegura que van a tener el seguimiento y el mantenimiento adecuado? Porque yo me recuerdo que en el caso de la carretera longitudinal del norte, hubo que hacer efecto de fianza para poder terminar unos tramos que habían quedado mal hechos, y que no presentara dificultades. Y el otro tema, por ejemplo, con la carretera longitudinal del norte es que sirviera para el desarrollo productivo de la zona norte del territorio nacional, que debido a la guerra había estado deprimido.
a la guerra interna, a la guerra civil, me refiero. Y al final dicen, después de tantos años, eso no se logró, pero no se logró porque precisamente no se le dio el seguimiento adecuado. Bueno, son varias cosas en realidad, ¿verdad? Vaya, yo creo que en el caso, por ejemplo, de la longitudinal del norte, hubo como dos cosas, ¿verdad? Uno es el tema del mantenimiento, que de MSC ya establecía la necesidad de que se contara con un fortalecimiento del fovial, pero todavía no era tan estricta como ahora. Por ejemplo, ahora nosotros nos dijeron, no, mire, ¿verdad? O sea, estaba establecido que si no se hacía esa reforma para el fortalecimiento financiero del fovial, el donante tenía la facultad inclusive de exigir que se le devolvieran los fondos, ¿verdad? Utilizados para la construcción. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que justamente hay una reforma que ha permitido que de prácticamente desde el año pasado hasta en adelante, el fovial cuenta con un presupuesto casi que alrededor de $40 millones superior, ¿verdad?, al que tenía precisamente pues antes de que se iniciaran estas obras. O sea que lo primero es ese fortalecimiento financiero, pero cada obra tiene también sus propios mecanismos de sostenibilidad. Vaya, por ejemplo, una cuestión novedosa es, ¿cómo se llama? Lo que se está haciendo con las plantas de tratamiento, los sistemas de agua potable o el sistema de riego, que no hemos hablado, por ejemplo, en el Painal. Entonces, en el caso tanto de las plantas de tratamiento del Zonte como de Nejapa, que se han constituido empresas mixtas donde participa la alcaldía, donde participan, por ejemplo, en este caso, los empresarios de la zona y donde participan también usuarios, ¿verdad?, de las comunidades. Y ellos son los que arman un consejo directivo donde incluso han establecido tarifas diferenciadas, ¿verdad?, tanto para agua potable como para saneamiento, de manera de asegurar que se estén permanentemente obteniendo recursos más que suficientes para poder garantizar la sostenibilidad de las obras. El caso de Nejapa, ¿verdad, William? El caso de Nejapa. Exactamente, o sea, el caso de Nejapa fue lo que nos sirvió a nosotros, ¿verdad?, para el establecimiento de este tipo de modelo. Entonces, lo interesante es eso, ¿verdad?, que a nosotros nos ha parecido, nosotros lo que hemos hecho es promover, llamémosle así, el arreglo de gobernabilidad, pero son los actores locales los que determinan finalmente, ellos definen el sistema de tarifas, ellos dicen, miren, en el Zonte, alguien, por ejemplo, que tenga un negocio, va a pagar tanto por metro cúbico utilizado, o en este caso metro cúbico, por ejemplo, de aguas residuales que están siendo tratadas. Están siendo tratadas, ¿verdad? Tanto pagan, por ejemplo, los ranchos privados y tanto pagan las comunidades, de manera tal que hay una tarifa diferenciada, en donde prácticamente pues las comunidades puedan recibir beneficios como consecuencia de la obra que se ha introducido. Y ese mismo esquema de gobernabilidad es básicamente también el que se estaría utilizando en Nejapa y en el Painal. Híjole, William. Aquí dice el número 1088, en medio de toda la crispación que genera la parte política, qué refrescante y positivo escuchar el excelente trabajo del doctor William Pleites con Fomilenio 2, excelente entrevista. Es que estas son buenas noticias, William. La verdad que nosotros con Tony nos entusiasmamos mucho. Me recuerdo, William, es que de Fomilenio 2 hemos hablado quizás unas 6 veces. Hemos tenido la oportunidad de conversar, ¿cierto? No, y hoy, Diana Verónica y Tony, la verdad que lo único que sí me duele, porque la verdad como salvadoreño me duele, es que si no logramos tener esa prórroga, que perdamos esa, pero la verdad pues no depende de nosotros y ni modo pues, pero en realidad duele, ¿verdad? Porque saber que es algo que es para el beneficio del país y que una circunstancia ajena lamentablemente puede hacer que no nos permita hacer un uso pleno de esos recursos. Yo tengo 2 preguntas. Si existe la posibilidad, si se ha hablado, si se ha mencionado sobre la posibilidad de un nuevo compacto con MSC, y la otra es una pregunta personal, William, ¿usted para dónde apunta? Porque pues es muy valioso para el país y por los cargos y puestos que ha desempeñado y que han tenido que ver con que
con el progreso, con y ha tenido que proyectos. ver con el, bueno, sí, William, ¿por cuántos años fue el encargado de la evaluación del programa de PNUD. desarrollo humano, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y así es evaluación del desarrollo humano a nivel Centroamérica, a nivel Sí. de El Salvador, por ejemplo, y de ahí lo Yo- vimos en Fomilenio 2 y nos, pues sí, alguien que conoce, ¿verdad? Yo sé la que situación del oportunidades de país. trabajo no le van a faltar, pero ¿para dónde apunta? Vaya, le voy a decir, vaya, quizá con la primera pregunta, es decir, yo hoy por hoy no hay ningún país en el mundo que haya recibido una tercera donación de la Corporación Reto del Milenio. Pero obviamente El Salvador fue de los primeros que recibió una primera contribución y de los primeros que recibió una segunda. Yo en ese sentido la esperanza nunca la pierdo, creo que probablemente ya se van a generar condiciones para que haya países que puedan aspirar a una tercera y El Salvador debe estar atento a ello. Me parece pues que el hecho de que nosotros tengamos una diáspora tan grande en Estados Unidos, ¿verdad? El hecho de que sigamos siendo un país con altos niveles de migración, nos calificaría, ¿verdad?, como para que realmente podamos aspirar legítimamente a solicitar una tercera donación. Con relación a lo segundo, quiero decirles que la verdad, pues decir que ha sido una experiencia interesante Fomilenio 2, la verdad, pues muy diferente a donde estuve antes como coordinador de los informes sobre desarrollo humano. O sea, pasé de thinker a doer, así, ¿verdad? Y creo que es una experiencia muy bonita. Ahora, lo que viene, pues, mire, yo he estado también así desde hace mucho tiempo, siempre, nunca abandonado por completo, llamémosle así, la parte de investigación. He estado escribiendo en los últimos años, así con bastante pausa, un libro, ¿verdad?, que es sobre 2 siglos de modelos de desarrollo en El Salvador, que creo que va a salir el próximo año. Y creo que eso apunta un poquito hacia donde más o menos estoy aspirando, así, ¿verdad? Quizá meterme un poquito más en la parte de investigación, docencia, que es un poquito... Academia. Por ahí creo que voy. Ajá. Aquí dice el doctor Christopher López, felicidades a los hermanos Pleites, grandes ciudadanos, el hermano en el hospital Benjamín Blum, una eminencia. Su hermano es médico, es pediatra, doctor. Sí, es un pediatra infectólogo, sí, es un especialista en dengue, así, ¿verdad? Que es, ¿Cómo se llama su hermano? Ernesto Pleites. El doctor Ernesto Pleites. Bueno, le mandamos un saludo. Estamos pendientes, William. ¿Se recuerda cuando hablamos de la ampliación de la carretera Aeropuerto Zacatecoluca, que usted nos trajo, por cierto, a la persona técnica que estaba desarrollando esa parte? Y muchas personas hablaban de que para hacer esta ampliación se estaba talando mucho árbol, pero usted decía que se estaba haciendo como parte del proyecto incluía la compensación ambiental, sembrando también más árboles en los alrededores, y quedamos de ir a hacer una ruta, ¿te recuerdas, Tony? Sí. Quedamos de ir a hacer así que nos debe ese viaje, William. No, tenemos que hacerlo, ¿no? Definitivamente. Bueno, mire, la verdad, quiero decirle, ¿verdad?, que vamos a iniciar, como nosotros estábamos un poco con esta expectativa de como le decía, de la prórroga. Claro. Pero nosotros tenemos ahorita más de 30 centros escolares a inaugurar, por ejemplo, en los próximos Qué bueno. 2 meses y medio. Así que les vamos a mandar el calendario en los que nos quieran acompañar y de repente nos vamos a ir también para ver todas esas obras de mitigación ambiental, ¿verdad? Yo quiero ir a ver desarrollado como consecuencia de la carretera. el sistema de agua potable del Palmarcito, me interesa a mí, William. Exacto, ya. Ahí va en camino. ¿Y ese dónde va a estar ubicado? O sea, explíqueme ¿cómo va a estar bien. el pozo y todo eso? ¿Cómo es la cosa? O sea, eso viene básicamente, es decir, es un sistema que está conectado a una fuente que está, por supuesto, al otro lado de la calle, pero con una suficiente fuente con un suficiente caudal. Ajá. La idea pues está orientada a que haya un adecuado abastecimiento para un escenario de aproximadamente 20 años. Vaya, vamos a ver qué pasa. William, gracias por esta entrevista, gracias por el tiempo. Le hemos venido buscando desde que se estaba hablando de los 55 millones. En salvadoreño hemos venido taloneando a William. Miren, qué bueno, que quizás si hubiéramos hablado en ese momento, solo hubiéramos hablado sobre el tema de la situación de emergencia que se estaba viviendo por el financiamiento, pero creo que hemos tenido una excelente entrevista, siempre con mucho gusto,
con ustedes, ¿verdad? Bueno, y gracias, saludos William. a todos en Fomilenio 2. La próxima esperamos tenerlo ya aquí en cabina. ¿no? Ojalá y Bueno, perfecto, claro que sí. Un que fuerte todo sea abrazo para bien, todos. que todo sea para bien. ¿Cómo se llamaba la chica que le decía William? Sarah Crawford. Sara. ya me De ahí le quedó William William. Pleites. William. Mire, rapidito, ¿cuándo Fomilenio va a dar proyectos para reservorios de agua? Ay, Dios No, mío. pero es que eso que aplique antes. para Fomilenio 3, ¿verdad? Fomilenio 3. Exactamente, Ajá, hay ajá. que estar listo para un Fomilenio 13. Ok. Bueno, hasta luego. Gracias, William. Bueno, un abrazo. Y cuídense. abrazos.